No, no he tenido diálogo por este tema de la mudanza, lo reclamaremos formalmente. El diálogo que hemos mantenido siempre con la provincia es por el compromiso de la construcción de la Escuela 37, por lo cual hemos prorrogado el acuerdo que hicimos para sostener este préstamo que a esta altura refleja el puro sacrificio que asumió la universidad apoyando a una comunidad que no tenía edificio, prestando el propio, en un contexto que iba a ser temporal. La realidad es que el accionar del municipio ha impedido que avance la construcción de la Escuela 37. Se ha negado a ofrecer un predio fiscal para que pueda construirse la 37, que es el compromiso que asumió la provincia. Y eso nos ha obligado a seguir haciendo este sacrificio. En el medio de esto, el financiamiento otorgado quedó sin efecto al no haberse ejecutado por las cuestiones que hemos hecho públicas sobre el impedimento de cualquier obra de esta universidad, desde la clausura de la obra esa todavía no iniciada en el 2022. Y ahora estamos en una nueva etapa porque el gobierno nacional ha paralizado la obra pública, independientemente de lo cual nosotros le hemos reclamado que sostenga el compromiso de sostener el acuerdo para financiar estas obras cuando logre dirimirse esta situación. En ese sentido, el gobierno nacional todavía no ha suscrito esa prórroga, lo cual también es preocupante porque esta escuela no tiene edificio. Y ya no se trata de que no es una escuela de 1.800 estudiantes. La escuela que hoy tenemos, con los 300 estudiantes que tenemos, en el lugar que la tenemos, con las aulas que la tenemos, ya no es ese proyecto pedagógico que pensamos con todo el potencial que podía ofrecer, porque está reducido en horario, porque está reducido en vacantes, porque tuvimos que renunciar a todas aquellas actividades que la distinguían y a toda esa propuesta pedagógica innovadora que aspirábamos trascienda los límites de la universidad y contribuya a mejorar la educación de Moreno que en tanto lo necesita. Antes de esto, una pregunta para el director de la escuela, profesor Cardelli. Recién el rector enumeraba algunas complicaciones que atraviesa la escuela. ¿Cómo sobrellevan, cómo trabaja la escuela para con este conflicto de no tener edificio propio, adaptarse y seguir trabajando? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, bueno, la escuela hoy está funcionando bajo un plan de continuidad pedagógica por la emergencia edilicia que aprobó este Consejo Superior y por el cual se ha ajustado al plan obligatorio de ambas modalidades. Eso, por supuesto, nos ha obligado a, como recién expresaba el rector, a modificar toda la programación que nosotros teníamos. La escuela estaba pensada para tener un horario extendido, los chicos cursaban de 8 a 16 en sus primeros años y esa era la proyección que teníamos, no importara la modalidad, tenían talleres extracurriculares, todo eso tuvo que ser suprimido, ajustarnos al plan obligatorio y además modificar horarios, modificar turnos. ¿Sí? Hoy tenemos una de las modalidades, chicos de 11 años que salen de la escuela a las 19:30 cuando ya es de noche. ¿Sí? Todo esto claramente afecta a la comunidad toda, afecta a los docentes que tienen que ir modificando sus condiciones laborales, afecta a las familias que tienen que acomodar la dinámica cotidiana y afecta obviamente a nuestros estudiantes. Una pregunta para el rector o para quien pueda. El resto de las universidades, más que nada las de este siglo, las creadas en todo este tiempo, ¿saben de esta problemática? ¿Están al tanto? ¿Los apoyan a ustedes? ¿Se interesan por el tema? No, por supuesto, el SIN ha declarado públicamente el apoyo a la universidad, lo hizo la UDUALC en su momento. No es cuestión de pedir el apoyo a todos estos colectivos
en cada paso que ha dado. Realmente esta es una situación inédita, ¿no? De seguir avanzando en este conflicto y nunca hallar un punto de acuerdo, de solución. Pero sí, claro que lo han hecho y lo han hecho público en su momento. El ministro de Educación del gobierno anterior acompañó a la asamblea universitaria cuando tratamos el hecho de mayor gravedad, que fue el momento de la usurpación. Y bueno, y tenemos su acompañamiento y se lo podemos requerir nuevamente. Entendemos que esa no era la idea. Apostamos a que nuestra comunidad reclame públicamente. De hecho, eso también está ocurriendo, se conformó un foro por la misma comunidad educativa y universitaria que tiene una estrategia para visibilizar este reclamo. Y bueno, tiene dos vías, la administrativa, la judicial y la pública. Y de eso se trata esta declaración. Yo quería... ¿Puedo hacer una aclaración antes de que preguntes? No, la aclaración es que no todos saben cómo funciona el cogobierno de la universidad. Lo que quería un poquito contar tiene que ver con que esto que estamos haciendo hoy es una reunión extraordinaria del Consejo Superior. El Consejo Superior es algo así como el poder legislativo de la universidad dentro del cogobierno, y el rector sería, que preside el Consejo Superior, sería como si fuera el órgano o el poder ejecutivo. Lo que queremos decir es que en este momento está reunida la comunidad, representada la comunidad universitaria en este Consejo Superior, con estudiantes, no docentes, docentes, más aquellos que funcionamos también, en el caso mío de vicerrector, también pertenezco, formo parte de ese Consejo Superior. Lo que quiero decir es que es la comunidad universitaria la que muchas veces se ha pronunciado repudiando la actitud del municipio respecto a este tema, y que en otras oportunidades, por un tema de hacerlo con mayor rapidez, es el rector en algunos casos. En este caso, y muchas veces cuando se convoca un Consejo Superior Extraordinario, como el que estaba recién nombrando el rector de hace un tiempo atrás, es toda la comunidad universitaria está detrás de este tema, apoyando la política de la universidad para tratar de restituir el terreno a la universidad, que creo que tarde o temprano eso va a pasar, y que muchas veces, como en este caso, apoyamos también las declaraciones del rector en su carácter de poder ejecutivo de la universidad. Son dos preguntas. La primera, desde el 2020, la universidad no tiene una persona en el Ejecutivo que establezca diálogo con ustedes. Ninguna, yo no conozco. Un interlocutor válido. Pero la provincia sí. Lo que quiero saber es, en 5 años, ¿qué hizo la provincia? Porque esto está validado por la provincia. ARBA validó un plano ilegal. Y si no responde sobre lo que ha ocurrido, entonces está bien que hablemos de la municipalidad por su vehemencia, la intendenta y por la determinación. Pero acá hay un actor muy importante que es la provincia. Es la primera pregunta. La segunda, ¿con quién están hablando ustedes? Con el gobierno nacional, porque en la causa dicen que es ilegal. Ahora no reconocen el convenio con la universidad para hacer el PUM. Y tercero, me gustaría que cada uno de ustedes pueda emitir una opinión pequeña para que sepa, a partir de lo que dice Roba, que son todos, no solamente Andrade. Gracias. Bueno, no sé cómo empezamos, empiezo yo. Por la provincia. El diálogo institucional ¿Con qué funcionario, pregunta? Claro, que tiene la universidad con la provincia es con una coordinación con todas las universidades, que es un ex rector, Alejandro Villar, ex rector de Quilmes, y él dialoga con todo lo que tiene que ver las políticas de articulación de la provincia con las universidades. Y ahí tenemos muchísimas actividades, tenemos becarios, centros adscritos a la SIC, ¿no? Y ese diálogo es fluido y potente. Con el Ministerio de Obras Públicas tenemos el diálogo fluido y el compromiso de que se construya, se complete la construcción del edificio Dorrego 2, porque la provincia asumió el compromiso de hacer obras universitarias. Por esta cuestión, en lo que atañe a la cuestión del préstamo del edificio, es el ministro, el director general de escuelas, el exministro de la Nación, Sileoni. Que propuso el PUM.
el que fue parte del proceso por el cual se creó. Él fue un actor muy protagonista. Y él he hablado por el punto de el compromiso de construir la 37. Ese compromiso existe, pero la municipalidad ha sido un obstáculo. El conflicto que tenemos con la provincia está en la justicia, que es la actuación que nosotros consideramos irregular de ARBA y del registro de la propiedad, que al solo requerimiento de la municipalidad, de la misma intendenta que firmó esas notas, en base a falsedades, negando la existencia de convenios, negando la realidad de los hechos, porque eso no era una lonja como lo era en el 2012, hizo inscribir a su nombre, desconociendo que eso era propiedad del Estado Nacional en el 2012 y ahora, y que estaba cedido al uso de la universidad y de las demás entidades. No solo que los funcionarios de ARBA cometieron esa irregularidad, sino que los superiores se negaron a otorgarnos los recursos para revisar esa medida, porque nosotros nos enteramos de esa medida después de tomada, obviamente cuando ya se había inscrito el inmueble, las subdivisiones, con los usos cedidos por la CENAF a todas las entidades que están en esa lonja, incluida la universidad, que se reconocía titular de la cesión de uso de la fracción excedente de aquella reserva original. Y, por si fuera poco, el registro de la propiedad, con la sola intervención de ARBA, también hizo lo propio y también rechazó los recursos. Por eso todo eso está judicializado. Sobre ese punto en particular, yo no he podido dialogar con ninguna autoridad de la provincia, ni con el gobernador, ni con el ministro de gobierno, ni con ningún ministro para ver si había una solución político-institucional. Eso es un hecho. Ni siquiera hubo una foto en 5 años. Yo creo que ese también es un mensaje. Si quieren, agrego la última pregunta nada más. ¿Por qué consideran que quedan solos si estamos hablando de la defensa de la universidad? A Sileoni le pregunté acá si se hacía cargo de algo, me dijo, no te puedo contestar, es el director general de escuelas. Entonces, ¿qué queda para el que está abajo? Entonces, también hay que ser claros que acá hay actores que no están interviniendo porque tomaron una decisión. Y hay un edificio que es aulas modulares en lugar de un edificio de 1.800 chicos. Acá se tienen que hacer cargo varios para que se reactive la lucha. Bueno, esta es una pregunta de evolución porque hay cansancio. En la comunidad hay cansancio. Yo no me cansé, sigo, porque acá es irregular del principio al fin y si nosotros sostenemos que eso es válido, no podemos hacer más nada. Bueno, yo como autoridad de la universidad sostengo el reclamo de la solución política. Yo te quiero recordar que al principio de este proceso tan sorprendente, los ministros intentaron ese diálogo. Yo fui convocado por los dos ministros, el de Educación de la Nación y el de la provincia, para hallar una solución institucional. Y como hecho público, la intendenta no aceptó ese diálogo, no aceptó la propuesta de obras millonarias, no solo para la universidad, sino para el municipio de Moreno, porque Moreno necesita muchas inversiones en educación, y sin embargo el municipio optó por invertir el fondo educativo en un gasto que no contribuye a mejorar la educación. Y ahora nos está anunciando que va a construir 3 edificios más, que tampoco implica inversión directa en educación, y que es destinarlos a producir oficinas que, como se ven por el mobiliario y me imagino los sanitarios, deben tener una calidad y un confort que no se ve en tus notas que retratás sobre los sanitarios de las escuelas públicas de Moreno. Yo creo que la sociedad de Moreno se merece una respuesta de la municipalidad que no se la dio nunca, ni a la universidad ni al pueblo de Moreno, porque es indefendible decir, ¿por qué tengo que construir un consejo escolar en un terreno que ocupaba la universidad desde el 2010, que estaba inscrito la cesión de uso a nombre de la universidad y que tenía un proyecto a punto de realizarse? Pero bueno, eso es una respuesta que tiene que dar la municipalidad. Yo he recorrido todos los hechos por este tema y por infinidad de cuestiones,
que han significado pérdidas de obras, articulación de la universidad con el territorio, contribución. Me faltó contestar algo que dijiste antes, que era la relación, el municipio nunca participó de ninguna actividad de la universidad. Nunca integró el Consejo Asesor Comunitario, por ejemplo, cuando formulamos el plan estratégico de la universidad, que obviamente está trunco en este contexto de no poder realizar obras, porque hay una idea de que a esta universidad le sobra tierra y como si esta universidad ya está cristalizada y esta es la universidad que debe tener Moreno, pero bueno, tiene que ver con una oposición sistemática. En concreto, la provincia, por este conflicto y la posibilidad de lograr un diálogo, eso nunca ocurrió, nunca fue posible. Bien, yo quería consultar a los otros miembros de la comunidad. Tenemos a un representante del estamento estudiantil. Podemos coincidir que los más afectados son los estudiantes de la escuela. ¿Cómo ustedes se posicionan o acompañan a sus pares de la escuela en este conflicto? Sí, nosotros fuimos trabajando durante todo este tiempo con el director de la FUM, fuimos haciendo charlas y conversando con él sobre la situación. Nosotros hoy tenemos la representación estudiantil tanto en el Consejo Superior como en el Centro de Estudiantes, y fuimos acompañando durante todo este proceso que consideramos que es violento y sistemático del ataque que se está atravesando la universidad. ¿Y por qué digo que es violento? Porque ya lo vimos en varias ocasiones cuando los estudiantes de la SPUM fueron a reclamar pacíficamente a la municipalidad y los recibió la policía. ¿Por qué digo también que es violento? Porque han hecho una pintada, una murallada a los estudiantes de la escuela secundaria, visibilizando esta situación y han sido borradas. Entonces, nosotros estamos en permanentemente estamos en contacto con, ahora se confeccionó el centro de estudiantes de la FUM, que lo celebramos, y estuvimos acompañando también durante este proceso. Y es muy importante no solamente tener una escuela secundaria politécnica de la Universidad Nacional de Moreno, sino también para el territorio. O sea, no entiendo cómo la intendenta ataca de esta manera a la universidad. A nosotros como comunidad estudiantil nos vemos afectados a los estudiantes de la universidad, como ya se ha declarado la emergencia áulica por todas estas situaciones que vino comentando el rector, que no aprueban los actos ambientales para la construcción de nuevos edificios. Nosotros hoy también nos vemos afectados porque no hay aulas para abrir nuevas comisiones y distintas situaciones que se vienen dando durante todo el transcurso que nos afectan a la vida universitaria en general. Yo voy a hacer una consulta. Ustedes, tengo que explicar un poquito desde dónde pregunto. Esta situación, como bien decía un colega recién, es conocida ya por gran parte de la sociedad, el conflicto de la universidad. Y hay unos damnificados que son los chicos que no han podido venir y los otros con los conflictos que tienen. Pero la universidad es una universidad nacional que tiene un espectro para trabajar muy amplio. Es un tema. Y a Moreno le ha crecido la población 4 veces en estas 4 décadas. Desde el comienzo de la democracia hasta acá, estamos arriba de 600.000 habitantes. Tiene 220 escuelas de la provincia, de las cuales la mayoría son deficientes. Y es deficiente la enseñanza que se hace. ¿Ustedes nos consideran en investigar y trabajar con el completo de todas las escuelas de Moreno, también para que surtan a la universidad como alumnos? Porque ahí hay un gran problema, muchísimo más grande que una sola escuela. Y la universidad puede hacer un gran aporte, ¿no consideran ustedes, de investigar y trabajar con las escuelas donde los informes actuales son paupérrimos en matemática, lengua y un montón de cuestiones que son básicas, que son los futuros alumnos de la universidad? Y sobre eso la universidad, más que nada las carreras humanitarias, pueden llegar a trabajar e informar a la población. Porque el hecho consumado, creo yo, de esta escuela, es decir, la actitud esta de prepo, tomar las cosas y hacerlas, está. Ahora, ¿cuál sería la actitud de ustedes de acá al futuro?
No es algo de acá al futuro, perdóname, es algo permanente. Quizás la visibilidad que le damos a este problema oculta la realidad de la universidad. Por decirte algo, antes de esta reunión, yo estaba reunido con la secretaria académica hablando de la reiteración de la experiencia que hacemos de dictar el curso de ingreso en escuelas de los barrios. Y bueno, y tenemos un lindo documento que podría ser una nota posterior. La universidad tiene un área de investigación en educación. De hecho, los ciclos de licenciatura, los proyectos que tenemos, tienen que ver con que la universidad incluyó en su estrategia de desarrollo cómo involucrarse con la educación de los niveles precedentes. Cómo producir un cambio en la educación en Moreno, un mejoramiento, y la escuela es una pieza fundamental de eso. Todo esto existe, pero no es noticia, no es noticia la investigación, los eventos, las articulaciones. Es más, debiéramos hacer noticia, ya que me preguntas eso. Hay muchas escuelas que tienen miedo de recibir a la universidad ofreciendo la oferta educativa, un recorrido que se hace todos los años. Nunca hicimos mención de eso, pero eso también ha ocurrido en escuelas a las que no hemos podido ir. La articulación con escuelas, aunque ahora puede estar disminuida porque no hay recursos del Estado Nacional para este tipo de proyectos, que la universidad ya tiene experiencia y desarrollo, también es un esfuerzo, porque las escuelas tienen miedo, como tienen miedo los padres de la escuela nuestra, en reclamar, temen por su trabajo. Esta es una comunidad pequeña, hay trabajadores en la universidad, estudiantes, trabajadores municipales, somos vecinos de Moreno la mayoría, y es muy temerario enfrentar a un municipio a la luz de cómo la universidad va denunciando los abusos que enfrentamos, porque no he dejado de mencionar muchos abusos que soporta esta universidad en algo que no tiene parangón, pero existe toda esa actividad. Hay licitaciones que tendrían que haberse cumplido hace años y han pasado gobiernos y desde la municipalidad no se cumplen. Y hay licitaciones en las escuelas también. Y eso a veces hay que investigarlo y la universidad sería una gran herramienta porque ayudaría mucho a la población. Es decir, más allá de lo que podemos hacer los poquitos periodistas, somos contados con el dedo de una mano, los que trabajamos en Moreno, hay cosas que la universidad podría dar un paso adelante y hacer foco en lo amplio de Moreno. Cuartel Quinto tiene más o menos 40 edificios escolares, y recuerdo hace unos años cuando hubo una presentación de la cantidad de alumnos que venían a la universidad del 1,5. Entonces, es decir, para muchos chicos está lejos de la universidad porque están fuera del radio a veces. Y la universidad puede llegar a eso, con informes, por ejemplo. La universidad podría llegar al territorio y brindar más servicios si la municipalidad fuera proactiva. Muchas de esas cosas que vos planteás las hacemos en los municipios vecinos. Colaboramos con servicios, hacemos estudios. Los invito a todos a que visiten el repositorio de investigación y vean la cantidad de investigaciones. Ahora, todo lo que hemos podido hacer por nuestra propia cuenta en Moreno no es volcado a ninguna resolución. Ya que hablaste de licitaciones, las únicas licitaciones las que pudimos analizar son las vergonzosas licitaciones del edificio del Consejo Escolar, que se licitó 3 veces, se adjudicó 2 veces, se pagó 2 veces, la primera adjudicación se encuentra en juicio, y en todas ellas, conocedores de la administración pública, en mí particularmente de las finanzas públicas y de la administración del Estado, en todas hay una gran cantidad de irregularidades que denunciamos al Tribunal de Cuentas. Y bueno, de ahí se derivarán consecuencias penales si las hubieran. En concreto, en lo que hace a esta cuestión, nos importa demostrar que todo eso se hizo de una manera irregular para impedir que la universidad construya una escuela, tan luego una escuela. Pero no quisiera que quedara esta idea de que la universidad no está presente. La universidad está muy presente y lo intenta. Ahora tenemos un freno, no podemos participar de ninguna actividad
en articulación con el municipio, ni potenciar todo lo que podemos hacer, como muchas veces mostramos con municipios vecinos, que hemos estudiado, por ejemplo, cómo mejorar la frecuencia de la recolección de residuos, de modo que eso implique un ahorro para el municipio en términos de recorrido, de consumo de combustible y de mantenimiento del piso. ¿No? Cómo administrar eso eficientemente, desarrollando sistemas, incorporando tecnologías de gestión, dando capacitaciones. De hecho, tenemos una cátedra libre donde anidan muchos esfuerzos que hacemos para pensar el mejoramiento de la gestión pública, el planeamiento estratégico del territorio, que necesariamente por la concepción del planeamiento estratégico debe ser una actividad compartida con la comunidad, con las instituciones, para que ese planeamiento estratégico, articulado con todos los actores de la sociedad, podamos todos contribuir al mismo objetivo y estar articulados. Bueno, eso no ocurre en Moreno, aún con todos los aportes que la universidad puede hacer y que ha estudiado desde el punto de vista del diagnóstico, del conocimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque el municipio privilegia enfrentarse a la universidad y no apoyarse en la universidad para producir esos objetivos. ¿Qué decirte? Porque tenemos que recordar, esta universidad no nació de un repollo, fue pensada políticamente por este territorio y se llevó muchos años. Y lo mismo ocurrió con la escuela. Claro que nadie hubiera esperado que hubiera oposición a que nazca una escuela. En el nacimiento de la universidad no hubo oposición del territorio para que naciera. Lo que no hubo fue una decisión política del Estado Nacional de crearlas. Eso nos llevó 15 años. Pero en este territorio estaba pensada la universidad, el lugar de la universidad, la estrategia de la universidad, y eso implicaba una presencia y un protagonismo mucho mayor. Hoy que desarrollamos todas estas capacidades, a pesar de todo, somos innombrables para Moreno. Yo quería preguntar al licenciado Martín Echeverri, ¿no? Porque yo vuelvo a un punto que me parece que es medular. No han tenido ningún tipo de colaboración, de acercamiento, de charla con la municipalidad. Esa es una decisión política que tomó María Fernández, clarísimo. Por eso preguntaba lo de la provincia. Pero te preguntamos, Martín, ¿por qué es una amenaza a la universidad? ¿Cuáles son los toques de proyecto? Yo no lo veo. Pero quisiera ver si podemos abordar este tema para llevar algo de claridad, algo que es vidrioso, que está empantanado. Una foto alcanzaba. Yo lo que decía, una foto alcanzaba. Porque la provincia puede resolver lo de la esquina, de la 37, ya que se mudan todos, una señal para que la comunidad de la SPUN sienta que vale la lucha, que van a seguir luchando. Pero quisiera una opinión política tuya, Martín. Ya, una o dos cosas. Antes de complementar algo de lo que comentaba Hugo recién, respecto a, sobre todo para que no quede la sensación, recién lo dijiste también, que a pesar de todos los frenos y todas las dificultades, la universidad y sus áreas de la universidad están presentes en todos los capilares de nuestro territorio. En el Departamento de Humanidades funciona el ciclo de licenciatura en Educación Secundaria desde el inicio de la universidad y pasaron por ese ciclo y de hecho después en la especialización y en otras actividades de posgrado cientos y cientos de docentes de nuestras escuelas secundarias del territorio. Yo entiendo tu frustración o tu diagnóstico en términos de todo lo que le falta a la educación pública en nuestra provincia, en nuestro municipio, en nuestro país, pero hay algunas cosas que están pasando desde el inicio de la universidad y que tienen repercusión concreta. Digamos, ese vínculo está. En trabajo social hay más de 110 centros de práctica. La mayoría de esos centros de práctica son instituciones, organizaciones de nuestro pueblo, en nuestro territorio. Te digo, por poner algunos ejemplos, eso pasa. Quizás no es el tema de la conferencia de prensa de hoy, pero como bien decía Hugo, invitadísimos a hacer que algunas de estas cosas sean noticia, porque efectivamente pasan todos los días en nuestro territorio. De lo que me preguntabas recién, para ir a la cuestión más conceptual, es político, no definición, pero
respuesta es política, me da pensarlo de esta forma respecto del por qué pasa. Hay una lógica que tiene que ver con algunas formas de construcción de, no solamente de liderazgos, de espacios, que tiene que ver con que o hay sometimiento, y si no, sos un traidor. Y esa lógica es una lógica que en la actualidad en Moreno está presente. La actual gestión de la municipalidad, a todo aquel que no se somete a su modo personal único de funcionamiento y de conducción, pasa a ser un traidor de ese pensamiento y por ende un enemigo. Y bueno, y la verdad que la universidad es autónoma, quienes transitamos y formamos parte de la comunidad universitaria somos personas libres, con pensamiento crítico, que tenemos, bueno, nuestro modo de construcción de comunidad, pero que de ninguna manera nos vamos a someter. Me parece que eso, en términos políticos, es la mejor forma de poder definirte por qué, aunque no debiera haber diferencias ahí, hay una diferencia en la forma, en la concepción concreta de construcción de comunidad. Es clarito. Muchas gracias. Bueno. Sí. Yo decía recién, no, sí, Vanessa, no, pero estaría bien, es una propuesta, me pueden decir que cada uno emite una opinión por qué hay que sostener esto, porque en la carta de ayer que firmó el rector dice, está en riesgo el proyecto educativo, salvo que yo haya leído mal. Entonces, si está en riesgo el proyecto educativo, estaría bueno que cada uno de los integrantes de este consejo pueda decir cómo hacer para que no estén más en riesgo y por qué están parados acá, o sentados, como quieran. Bueno, creo que está en la declaración que Hugo hace pública y que les da. Yo como, digamos, principalmente como representante del estamento no docente y como trabajadora también, ¿no? Que venimos los trabajadores y las trabajadoras, digo, remándola en todo, más allá de la cuestión salarial, también tener presente esto que siempre hablamos y como bandera una educación pública gratuita y por sobre todo de calidad. Y creo que esto hace a la calidad de la educación que se merece el territorio de Moreno, que es lo que estaban hablando y que decía el compañero con respecto a las otras escuelas secundarias. Digo, tener una escuela secundaria con el nivel de la SPUM, con el que se pretende, es importantísimo para los hijos y las hijas de las trabajadoras del territorio. Entonces creo que nada, acompañar el reclamo, repudiar y obviamente bregar porque haya una escuela secundaria, politécnica de la universidad y que puedan ingresar y que esté abierta a la comunidad y no restringida por una cuestión de espacios y por una usurpación de un terreno. Así que... Esteban. Bueno, se me ocurre, no sé, agarrar una dimensión por ahí desde mi rol docente también en esta universidad, también como habitante del territorio, decir que el desarrollo de un territorio, de una región, no flota en el aire, sino que involucra actores. Y no es posible pensar el desarrollo de un territorio sin una universidad nacional. Para eso también fueron pensadas. O sea, tiene que ver con la educación, la enseñanza, que el territorio tenga profesionales también, pero también con las misiones por ahí más profundas, que la universidad realiza, pero uno no puede, digamos, prescindir de ese vínculo que tiene que haber con el gobierno local, porque vínculos hay, pero siempre va a estar incompleto. Hay vínculos con el sector privado permanentemente, con asociaciones civiles, con otras escalas de gobierno, con gobiernos territoriales de la región, pero no en lo local. Así que señalaría ese aspecto. La universidad no es solo la formación de profesionales y en tanto esto persista, afecta la función y las misiones de la universidad. Ya que muy breve, dos cosas. Una, para agregar algo de contexto, no escapa a nadie que hoy las universidades nacionales son producto o víctimas de una política de agresión de parte del gobierno nacional que busca asfixiarlas presupuestariamente y que
esa política del gobierno nacional encontró una respuesta a la sociedad palmariamente masiva. Las marchas del año pasado son elocuentes, ¿no? Entonces, es por lo menos curioso el lugar donde elige quedarse el gobierno del municipio de Moreno. Si se queda del lado de aquellos que agreden a la Universidad Pública Nacional, de aquellos que impiden o que buscan limitar su expansión, su desarrollo, su financiamiento, en definitiva, de aquellos que buscan cercenar, limitar el derecho a la educación superior, ¿no? El gobierno de la Municipalidad de Moreno está del mismo lado que el gobierno nacional, entre quienes agreden a la universidad pública. Segunda cuestión, y quisiera leerla porque en todo el diálogo me parece que hay algo que acá es muy importante, pese a las condiciones en las que estábamos, tanto presupuestarias, tampoco es el tema de hoy, la emergencia presupuestaria lo hemos declarado, pero el párrafo de esta declaración dice: en este contexto, creemos oportuno hacer público, en primer lugar, nuestro compromiso para seguir sosteniendo el funcionamiento de la SPUM por todos los medios que estén a nuestro alcance y para ello adoptar todas las medidas de emergencia y excepción que sean necesarias. Es decir, el proyecto de la SPUM de la Universidad de Moreno sigue. El proyecto de la SPUM vive. Eso está fuera de discusión, en las condiciones en que sea posible desarrollarlo. Pero es un mensaje claro al pueblo de Moreno. Lo que quería aclarar con respecto a los datos a veces de Moreno, en el año 23, cuando cortaron al medio de la escuela número 5, la secundaria, en Cuartel Quinto, vuelvo a una de las localidades más complicadas que tiene el distrito, el promedio semanal era de 5 establecimientos que no daban clase en Moreno, por el mismo problema que tienen ustedes ahora. El problema no solo lo tienen ustedes, lo tiene todo Moreno. Es decir, la provincia, que es la principal responsable de la educación, el municipio, que es el que administra la plata que le envía a la provincia, son los causantes de esto. Es decir, si hay un tema político, y entiendo bien lo que vos decís con respecto a que si no pensás como ellos sos el enemigo, bueno, es bueno ponerlo en público también a eso, utilizar otros canales, a lo mejor no tan institucionales, porque la realidad es que el padecimiento de esto lo tienen los chicos. Los grandes se pelean por política, pero el centro de atención, que son los alumnos van perdiendo y perdiendo horas de clase y días de clase durante años. Y la universidad, vuelvo a decir, país puede ser un gran aporte aclarando precisamente las licitaciones que no se cumplen en todo Moreno. Hay mucho para investigar ahí. La cantidad de chicos que no saben leer todavía. Yo he recibido chicos del secundario que no saben leer. No saben leer y estuvieron 9 años escolarizados, no tienen documentos. Entonces hay mucho por investigar directamente en el territorio. Por eso digo, por ahí el árbol que tienen ustedes adelante, creo que podría ayudarlos a... Yo lo veo al revés. Yo creo que el árbol que mostrando esto, pone en toda la sociedad, en todas las instituciones de Moreno, el ojo en lo que hay que ver. Porque como vos decís, si estamos denunciando que se invierte el fondo educativo en construir una oficina administrativa que calculamos son 1.500 millones de pesos y que se van a construir otros 3 edificios, 6.000 millones, y el fondo educativo fueron 7.000 millones, bueno, ahí hay una decisión del gobierno municipal de decir, no voy a invertir en mejorar la educación porque recibió los fondos para hacer eso y no lo está haciendo, lo invirtió en estas obras, en acondicionar y crear un centro universitario, que también es otra novedad en la República Argentina, un territorio que tiene una universidad, el municipio invierte en un centro universitario, algo que Moreno hizo y que fue la plataforma que después se transformó en esta universidad. Eso fue necesario hacer para que existiera una universidad. Hoy el municipio invierte en un centro universitario, invitando a otra universidad para que dicte carreras a términos que tiene que financiar el municipio. Todo eso enriquece oportunidades, no me cabe duda. El tema es las prioridades. Y yo comparto que las prioridades son las escuelas secundarias.
Si no tenemos diálogo con el municipio ni con el consejo escolar, por los temas que no son propios, es muy difícil que podamos hacer una contribución para estudiar la eficiencia del gasto público o la legalidad de las licitaciones. No es nuestra competencia, pero es una información, y el hecho de lo que ocurre con la universidad, yo creo que debe ser debe ser considerado por todos los representantes de Moreno, las autoridades, para poner el foco donde lo tienen que poner. Eso es competencia del Consejo Escolar de Moreno, ver eso. Me gustaría tu opinión. Gracias. Sí, bueno, como integrante también del Consejo Superior, en mi caso decana del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, uno de los departamentos justamente dentro de la universidad que creció mucho con nuevas carreras en estos años, con buena cantidad de graduados, menos que los otros departamentos que iniciaron antes sus carreras, pero también en un desarrollo que también la universidad sostiene, no solo el de la Escuela Politécnica. En nuestro caso, el Departamento de Aplicadas, por sus carreras, por la índole de las disciplinas que integran, tiene mucho vínculo, desarrollamos mucho vínculo con la Escuela Politécnica. Además de, como comunidad, hay docentes del Departamento de Aplicadas que son docentes a la vez de la SPUM. Permanentemente hacemos actividades, desarrollamos proyectos de investigación también en conjunto con el Departamento de Sociales, en los cuales nos focalizamos en esto que nos decías, bueno, qué pasa en las escuelas secundarias, qué pasa ahora, estamos desarrollando un proyecto, qué pasa con las escuelas técnicas, qué pasa con su infraestructura y con su proyecto educativo. Y bueno, todos estos temas de investigación, de vinculación tecnológica, de enseñanza, de docencia, por supuesto, de extensión universitaria, los vamos desarrollando en las distintas carreras que componen el departamento. Antes el rector hablaba del planeamiento estratégico, bueno, dentro de las áreas tanto de arquitectura como de gestión ambiental que forman parte de este departamento de aplicadas, están integrantes del Centro de Estudios del Territorio, que depende del rectorado, pero que también son profesionales que están haciendo un aporte muy serio. Ustedes ya han conocido, estuvieron en la presentación del plan estratégico, al cual se refería también el rector. Creo que contribuciones son muchísimas. Quisiera destacar también por la positiva que esto que estamos sosteniendo, tanto de la importancia del proyecto educativo, de la SPUM, de todo lo que puede llegar, no solo en la cantidad de estos 1.800 estudiantes que podrían estar formándose ya ahora en su tercer, cuarto año, bueno, en todos los años desde la primer cohorte, también para integrarse luego como estudiantes universitarios y para poder ser los profesionales que necesita el territorio, que necesita para un mejor desarrollo a todos estos niveles. Creo que es muy importante entre estos logros, no solo los graduados, la cantidad de graduados, técnicos universitarios, en las distintas profesiones del departamento en el cual trabajo, sino también algunos logros importantísimos, que quiero destacar dos, que en este tiempo se dieron. Una de las docentes de la SPUM, laureada entre las más destacadas, entre los 10 más destacados docentes a nivel mundial, digamos, ¿no? Karina Sarro, bueno, una docente justamente de la Escuela Politécnica, con un empuje, con un proyecto educativo que tampoco es individual, es desarrollado dentro de la propia institución, aún con todas estas limitaciones, de edilicia, de equipamiento, de lugar, de falta de un edificio provisorio. Imaginemos lo que podría ocurrir, qué expansión podría tener si este proyecto educativo tuviera todo el respaldo que merece, para cómo esto impactaría. Y quiero nombrar también a otra colega, a otra mujer, digamos, ingeniera, una joven ingeniera que, graduada de nuestra casa de estudios, que logró la mejor tesis de ingeniería a nivel nacional del INVAP. O sea, una contribución realmente. Acá la comunidad y estos proyectos respaldados generan, digamos, tienen una potencialidad increíble y todo en beneficio del pueblo de Moreno, y cualquier chico o chica de Cuartel Quinto, de cualquiera de las áreas, son integrados a la SPUM. El acceso a la SPUM es para todo Moreno. Cualquiera de estos chicos, cualquiera de estos niños, podría entrar en una formación para derivar en cualquiera de estos profesionales
y generar todo ese conocimiento a favor de la calidad de vida del pueblo. Eso es lo que queremos sostener y eso es lo que estamos sosteniendo. Mira, hay una frase de moda que no tiene que ver con historieta. Acá adelante está, acá. Nadie se salva solo. Nadie se salva. Entonces te quería preguntar, ¿cómo se resiste en este tiempo? Porque todo lo que estamos planteando acá es de qué manera, lo dijiste vos recién, a pesar de todos los obstáculos, la FUN sigue, pero quisiera una reflexión tuya de cómo se resiste con todo este marco. Bueno, justamente la universidad no se crea para una coyuntura. La Universidad Pública Argentina, aparte del sistema público argentino, más allá del ataque sistemático al desfinanciamiento del gobierno nacional, tanto a la universidad como a todo el sistema de ciencia y técnica, nosotros estamos pensando ya cosas para dentro de 3, 4 años. Entonces, tenemos que trabajar en esta coyuntura con las restricciones presupuestarias que tenemos, las restricciones edilicias, pero nunca vamos a dejar de lado para qué sirve la universidad, ¿no? Todo lo que estamos trabajando en carreras nuevas, nosotros estamos dentro del CIN, que es el Consejo de Rectores, y estamos trabajando en 7 puntos importantísimos. Es una revolución educativa para el sistema universitario que tiene que ver con carreras diferentes, carreras que tienen menor carga horaria, con otras competencias, todo un sistema de crédito, con lo cual los chicos van a poder estudiar algunas materias en una universidad y en otra, y en eso estamos de acuerdo todo el sistema universitario. Y cómo se transmite a los estudiantes, yo creo que lo que hay que pensar, más allá de esto, es que nosotros estamos, o sea, más allá de las vicisitudes, estamos para quedarnos y estamos para que los chicos tengan futuro. Y eso es lo que nos moviliza, y eso hace que estemos acá, y eso hace que demos clase y aparte seamos autoridad de la universidad, y que tengamos, por ejemplo, en este momento, elecciones del centro de estudiantes. Eso es más democracia, eso tiene que ver con la constitución de estudiantes que se constituyen ciudadanos universitarios. Para nosotros es un desafío enorme, y más allá de esto y que nos sentamos acá y protestamos y repudiamos, cuando salimos de acá seguimos trabajando para la universidad y para los chicos de Moreno. La última pregunta para la licenciada Patricia Jorge, que cumplen 15 años de la universidad. Y creo que lo decía Andrade, costó un montón. Y quería saber si vos considerás una sorpresa el ataque del gobierno de Mariel Fernández, y qué hay que decir a la comunidad que cumplimos 15 años. Que esta universidad cumple 15 años y la historia no se frena acá. No termina con nosotros nunca, se seguirá. Así que muchas gracias. Bueno, un poco lo de por donde iba Martín, que es una visión de la construcción política y del poder que, bueno, metodológicamente no comparto. En la declaración, nosotros lo decimos, esto es una comunidad diversa, no pensamos todos iguales, y mal sería, digamos, porque generalmente donde todos piensan igual, es que piensa uno o dos. Entonces, la verdad que elegimos otro tipo de construcción que es propio del sistema universitario, además. Pero hablando de los 15 años, yo recuerdo los otros 15 años. En los otros 15 años que no había universidad, si no había proyecto, muchas veces hubo subidas y bajadas. Personalmente, yo en algún momento dije, bueno, a lo mejor nos tenemos que resignar con ser centro universitario, porque parecía que no iba a haber universidad. Y bueno, la universidad, en ese momento político, que yo lo resumí en ese momento con que no tienen sentido los proyectos abstractos nacionales si no hay proyectos locales, ¿no? Si no los pueden imantar. Y aquí se dio esa cosa virtuosa de un proyecto nacional que recogió proyectos locales como este y se concreta la universidad. Entonces, de estos 15 años podemos decir, la verdad que se ha hecho muchísimo, muchísimo se puede ver en los graduados, se puede ver en los desarrollos personales de nuestros graduados, cuando se hace el seguimiento de sus carreras profesionales. De esos 100 y pico centros de práctica de trabajo social a los que se refería Martín,
entre 38 o 40. Hoy los referentes de estos centros de práctica son graduados de esta universidad. Es decir, que nuestra inserción y nuestro entramado en el territorio, en los Merlo, Rodríguez, Marco Paz, Moreno, se va dando. Pero para ser concreta, ¿no? Digo, no es sorpresivo. Igual el agravio y la violencia es mucha. Estamos en un tiempo bastante agraviante, digo, nacional, internacional, hasta guarango, diría, para definirlo de alguna manera. Con lo cual, yo creo que ahí hay como dos actitudes. Una actitud que es esta, es la responsabilidad de las sillas que ocupamos. No es graciosamente que nosotros podemos renunciar a defender el patrimonio de la universidad, porque no es nuestro, es de la universidad. Y entonces vamos a seguir insistiendo todo lo que sea necesario para la restitución de este derecho. Por otra parte, como esperamos 15 años para tener universidad, un poco lo decía Alejandro, la universidad vino para quedarse, entonces tiene todo el tiempo del mundo. Este es un mal momento, desde todos lados, es como si tuviéramos cinturones que nos están constriñendo e impidiendo todo el despliegue que querríamos. Pero la verdad que vamos creciendo en densidad para adentro y con muchos lazos hacia afuera, como una cosa que germina, como tiene que crecer, ¿no? Creciendo bien desde el pie y sale. Con lo cual, por supuesto, una situación no deseada, sobre todo por la contumacia y la violencia, pero con la tranquilidad de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que el tiempo para adelante es de la universidad. Bien, yo pido sí, la palabra. Sí, no, y dar cuenta lo que dijo Patricia, que tenemos tiempo. Yo recuerdo siempre que las universidades, por lo menos en América, son más antiguas que los municipios y tienen más de 1000 años, así que tenemos un tiempo importante para pensar como institución. Respecto al punto que recordó Alejandro Otero del proyecto, que me parece importante que esté en la declaración, porque este es un mensaje también a los estudiantes que tienen sus preocupaciones y angustias y como los padres, pero también quiero recordar que el proyecto es para mucho más que los chicos que estamos. Hay 1000 chicos que hoy no tienen garantizado su derecho a la educación. Y no se puede concebir que un gobierno popular no garantice el derecho a la educación. Y no solo no lo garantice, sino que además ataca a las instituciones que sí están dispuestas a garantizarlo, como la Universidad Nacional de Moreno, como la SPUM, etc. Por lo tanto, siempre me caben las preguntas a mí, digamos, ¿cómo puede pensarse que un consejo, que una unidad administrativa es meritoria a la inversión para garantizar un derecho? Creo que sí, indirectamente. Pero ahora que hablamos de Estado eficiente, podemos hablar de Estado eficiente, y ya se va a convertir en una política pública también, tenemos que pensar si no podemos mejorar la inversión, resolviendo una inversión directa a la educación para garantizar el derecho, porque los recursos son escasos. Entonces, no se puede concebir, y me parece muy bien que hagamos esta conferencia de prensa, porque seguramente hay un montón de dudas, podemos hasta construir un mito respecto a lo que pasa con la SPUN y la universidad, etcétera, etcétera, que si primero es los ataques de Milei a la universidad y después hay cosas que pensar antes que la SPUN. Yo creo que hay que agregar siempre la letra Y, que es I, ¿no? Es eso y esto también. Es esta preocupación del gobierno nacional y la preocupación que tenemos a nivel local respecto a la educación. Entonces, creo que esta instancia me parece muy oportuna para que el resto de la comunidad universitaria de Moreno, la comunidad, la sociedad toda de Moreno, pueda estar más cerca de una información, de una verdad respecto a lo que está pasando y que están en peligro el derecho a la educación en Moreno.
Bien, yo para cerrar la conferencia le pido al rector una última reflexión, porque se hablaron de los 15 años de la universidad, pero también la escuela está transitando su quinto ciclo lectivo, inició este año y el año que viene tendremos los primeros egresados. Pero bueno, un último reflexión o llamamiento también a toda la comunidad que acompañe la. Bueno, en realidad yo cuando los escuchaba pensaba que bien que integramos todas las ideas que tenían que ser dichas en esta conferencia, así que no sé si tengo algo más para agregar. Cumplimos 15 años este año. Siempre en estas fechas nosotros tenemos un cronograma de festejos, de realizaciones para hacer un balance de hasta dónde llegamos y cuáles son las aspiraciones como institución. En diciembre pasado se cumplieron 15 años de la ley. En junio se va a cumplir 15 años, 14 la semana que viene, 15 años del inicio del periodo organizacional, cuando se designó el rector organizador, y el 14 cuando se inauguró, de octubre, cuando se inauguró oficialmente. Y bueno, ahí hemos escrito muchas cosas pensando en todo este proceso y pensando en todas las aspiraciones que aspiramos a realizar. El motivo de esta declaración era hacer pública esta situación una vez más, remarcar lo que nos implica, a nuestro juicio, el haber mudado a esos funcionarios y un paso más para impedir esa restitución, a que la sociedad tome conciencia, a que acompañe este reclamo que se sostiene a partir del foro, de la misma comunidad, de la misma universidad, y por otros medios administrativos y judiciales que tienen tiempos que, digamos, no están a favor de la universidad. Esa es la realidad, por eso es necesario que el reclamo público haga tomar conciencia primero a las autoridades locales, de cesar esta violencia contra la universidad que no es enemiga de nadie. La universidad puede ser el mejor socio para los gobiernos locales, para este gobierno local y para los que lo sucedan, para cumplir con su misión. Y además eso va a permitir que la universidad pueda cumplir con la propia en su plenitud y la escuela, y eso es lo que necesita Moreno, para eso estamos aquí, y tenemos esta responsabilidad, y Moreno no se merece que no podamos hacer esto, y no hay ninguna razón. Nosotros dimos todas las explicaciones, hemos documentado todo, todo está a la vista porque es nuestro derecho, porque es una prioridad. Son las autoridades municipales las que tienen que dar cuenta de su decisión. No puede ser funcionarios que anónimamente hacen declaraciones públicas diciendo es mío porque es mío, y a eso se reduce todo, y bueno, todo lo que he comentado en infinidad de declaraciones. Aspiramos a que la sociedad tome conciencia, acompañe este reclamo y quienes tienen que revisar su decisión lo hagan.